Ya, de ahí les vamos, están preguntando por el grupo de WhatsApp si le podemos facilitar el link. De ahí los voy a buscar y se los voy a enviar, ¿ya? Denme un momentito. Ahora vamos a empezar con la clase. Aquí, ya está grabando, ya. Dale nomás, Javier, por favor. Ya. Lo primero que hoy día vamos a ver logaritmos, no lo dijimos, pero estaba ahí en la presentación. Y los logaritmos siempre se presentan de esta forma, ya. Es fácil identificarlo porque dice log, ya. Y hay un numerito chiquitito abajo y uno que va al lado. Al numerito chiquitito de abajo se le llama la base y al numerito de al lado se le llama argumento y esto equivale a algo que se le llama logaritmo, que en este caso está escrito con una X. Esa es la estructura básica de un logaritmo. Y eso equivale, o sea, escribir el logaritmo es lo mismo que escribir, en este caso, la base elevada al logaritmo igual al argumento. Y esta es como la base del logaritmo y lo tienen que tener súper presente, ¿ya? En el fondo es el a elevado a x me tiene que dar igual a b, ¿ya? Y esto se lee de la forma el logaritmo en base a de b es igual a x, ¿ya? Pero este logaritmo tiene ciertas restricciones, que es que el a y el b tienen que ser mayor a 0. Me gustaría, no sé si alguien sabe o se le ocurre de por qué son estas condiciones, de por qué el a y el b tienen que ser igual a 0. Si me podían escribir por el chat si alguien sabe o se le ocurre por qué. Si tienen alguna idea. Recuerden esta estructura, de que el ax es igual a b. ¿Por la Ya, potencia? ya, sí, por la potencia, pero un poco más allá. ¿Qué tienen las potencias que el a y el b no pueden ser 0? O menor a 0. Si el A es mayor a 0, en el caso de que lo elevemos, siempre daría 0 y el resultado es igual a 0. eh, También, o sea, tendría que ser 0, o sea, ¿cómo decirlo? Si ambos Ya, van a ser sí, 0 en caso de que sean igual a 0. sí, Uno de súper. los dos sea igual a 0. Sí, es justo eso. Sería el 0 que está elevado a algo y me tendría que dar algo distinto de 0 y eso como que no tiene sentido. Igual el b, si b es 0, no hay ninguna potencia que me dé, que yo pueda expresar para que eso sea igual a 0. No sé si me explico, si queda alguna duda con respecto a esas restricciones, porque muchas veces, por ejemplo, en ejercicios que les piden graficar o restricciones, siempre ponen como eso, que las bases o el argumento son negativas o casos. Ah, ya, súper buena pregunta. ¿Por qué el b debe ser diferente de 1? Ya, fíjate que si el b fuera 1, la potencia aquí necesariamente tendría que dar 1, ¿ya? Para eso hay dos opciones. O sea, una en vez. Sí, dos opciones. Tendría que ser a cualquier número, pero el x tendría que ser 0, necesariamente 0, porque recuerden que todo número elevado a 0 es 1, ¿ya? Y la otra opción sería de que a fuera 1 y el x fuera cualquier cosa, ¿ya? Ahí esas son las únicas opciones en que esto fuera como que esta equivalencia eh, fuera correcta. En cambio, si son ninguna de esas posibilidades, como que no vale. Como que, porque el 1, no importa cuántas veces lo multipliquemos, siempre va a dar 1. De hecho, el A también muchas veces les pone esa restricción de que es distinto de 1. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Ya, pasemos a la otra nomás, por favor. Ya, aquí les pongo algunos ejemplos para que les quede bien claro esto de la equivalencia entre potencia y logaritmo. Aquí tenemos una potencia, que es 2 elevado a 3 igual a 8, ¿ya? Y resulta que esto se puede escribir también como un logaritmo. Un logaritmo en base 2, argumento 8, y que es igual a 3. Sí, preguntan por el chat si siempre está la restricción de que ni A ni B pueden ser 0. Sí, eso siempre se cumple. ¿Ya? Entonces aquí tenemos en la primera que la base es 2 elevado a 3, que es igual a 8.
Ya, en el segundo ejemplo es lo mismo. Tenemos un 3 elevado a 3. Exacto, de hecho justo después vamos a decir eso. El logaritmo es lo inverso a la potencia, sí. Ya, entonces aquí tenemos que 3 elevado a 3 son 27. Entonces esto se puede escribir como el logaritmo de 3 de 27, base 3 de 27 es igual a 3. ¿Ya? Porque es 3 la base elevada al logaritmo, que recuerden que el logaritmo es lo que está después de la igualdad, el 3 es igual a 27. Ya, luego tenemos en la tercera el ejemplo de 5 elevado a 2. 5 al cuadrado es igual a 25, ¿ya? Y esto es lo mismo que se puede escribir como un logaritmo en base 5 de 25 es igual a 2, ¿ya? Esos son algunos ejemplos. Ahora yo quería preguntarle, si yo tengo el 3 elevado a 4 igual a 81, ¿cómo lo tengo que escribir como un logaritmo? ¿Cómo se escribe el 3 elevado a 4 igual a 81? Póngame en el chat si alguien, o por audio, alguien abrió el audio. Ah, Logaritmo de era de 3 creo. sí. Hace 81 igual 4. Ya, súper. Sí. A ver, por el chat contestaba lo mismo, así que sí, está súper. Ya, esa es la idea del logaritmo. Ya, sigamos con la otra diapo, por favor. Ya, aquí tenemos algunos como detalles que hay que tener súper en cuenta a la hora de enfrentarnos a un problema de logaritmo. Ya, la primera es que no se puede calcular el logaritmo de un negativo no real. Ya, por lo que dijimos, A y B tienen las restricciones de que tienen que ser mayor a 0. El logaritmo de 2, de 0, no está definido. ¿Ya? También lo vimos en la parte anterior. ¿Ya? Aquí es claro lo que dijeron por el chat en la observación 3, que el logaritmo es la inversa de una exponencial. ¿Ya? Por lo mismo, porque se escriben, son como equivalentes, pero se escriben de forma diferente. ¿Ya? La afirmación 4 habla del logaritmo natural. ¿Ya? El logaritmo natural, que a veces también se escribe así, como está ahí, el ln de b, es equivalente a decir el logaritmo en base e de b, ¿ya? Donde b es ese numerito que está ahí, 2.71,28. Ya, este logaritmo difícil no se ve mucho en media, en el colegio en general, pero después en la universidad lo van a usar harto, así que el logaritmo natural es con base e básicamente, ¿ya? Y este otro dato, la observación 5, este se usa más, de que cuando tenemos el logaritmo en base 10 de cualquier número, el 10 como que no se nota, simplemente se escribe como el logaritmo de a. ¿Ya? Eso es simplemente por notación, por hacer las cosas más sencillas. ¿Ya? Vamos con la otra diapositiva más, por favor. Ya. Entonces aquí tenemos algunas como conclusiones que se pueden sacar. ¿Ya? La primera dice, el logaritmo de a, el logaritmo en base a de 1 es igual a 0. ¿Ya? ¿Alguien recuerda por qué era eso? ¿Por qué puedo deducir eso? De que el logaritmo, sin importar su base, el logaritmo de 1 siempre va a ser 0. Porque todo número elevado a 0 es 1. Exacto, justo eso. Aquí en el chat también está respondiendo, sí. Entonces recuerden, no importa la base, si me están preguntando por el 1, el logaritmo es 0, ¿ya? Vamos a la segunda. El logaritmo en base a de a es igual a 1. Siempre que a cumpla las condiciones del logaritmo, obviamente, de que tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Y esto es básicamente porque se escribe, recuerden, para si lo queremos pasar a potencia, que es como más fácil visualizarlo, es la base elevado al exponente. Claro, el número elevado a 1 es el mismo número, como dicen en el chat Vanessa. ¿Alguna duda con eso? De que a elevado a 1 es siempre el mismo número, ¿cierto? Ya vamos a pasar a la 3. Aquí nos dicen de que el logaritmo en base a de ax es igual a x. ¿Ya? Porque recuerden que nosotros estamos buscando, en el fondo con el logaritmo estamos buscando el exponente. Entonces, si aquí ya está escrito como exponente, nos hace la pega mucho más fácil. Simplemente es el exponente. Recuerden que esto se lee en la base a
elevado a x me da lo mismo que el argumento, a elevado a x, así que estamos súper. ¿Ya? Y la siguiente afirmación, la 4, tenemos que el logaritmo en base a de x es lo mismo que el logaritmo de a en base a de y. Y esto es básicamente porque tengo, si lo vemos como potencias, como dije, ya de ahí voy a explicar la 2. Si lo pensamos como potencias, si tengo dos potencias que tienen como base misma, digo la misma base, que en este caso es el a, si yo impongo que son iguales las potencias, necesariamente sus exponentes tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces, si tenemos la misma base y la misma exponente, tenemos que es lo mismo, pues entonces tenemos que los exponentes son iguales y en este caso que x e y son iguales. Ya, me pidieron que explicara nuevamente la 2. Entonces, tenemos que el logaritmo en base a de a es 1. Y es más fácil verlo como una potencia. Recuerden que en el fondo es la base a elevada a 1. Yo estoy buscando un exponente que me dé lo mismo, ¿cachai? Entonces a elevado a 1 que me dé igual a a, ¿ya? O sea, básicamente estoy buscando un exponente para que a me dé igual a a. O sea, a tiene que estar elevado a 1. ¿Ahora quedó más claro? ¿No? Ya, la 3. Yo estoy buscando, el logaritmo lo que busca es un número para que la base me dé lo mismo que el exponente. Digo, que el argumento. Eso es lo que busca. Que la base me dé lo mismo que el argumento. ¿Ya? Estoy buscando un exponente al que quiero elevar la base para que me dé lo mismo que el argumento. Entonces, si tengo que el argumento es el mismo que la base, pero elevado a x, en el fondo el logaritmo va a ser x. ¿Entienden? Ya. Y la 4. Ya. La 4 tenemos una igualdad de logaritmos. ¿Ya? El logaritmo en base a de x es igual al logaritmo en base a de y. Tienen las mismas bases. ¿Ya? Entonces, queremos buscar un exponente de a para que a la misma vez x de x, un exponente para que a de x y otro exponente para que a me dé y. Pero son iguales. Esta igualdad me está diciendo que los exponentes de a van a ser iguales para que me dé x y para que me dé y. Entonces, si tenemos la misma base y el logaritmo me dice que tengo los mismos exponentes, necesariamente los números que estoy buscando son iguales. ¿Quedó más claro ahora? Recuerden que el logaritmo busca los exponentes para que dé el número del argumento. Ya, bacán. Vamos con la otra nomás. Ya. Aquí tenemos otras propiedades, que esta en verdad es más nada aprendérselas de memoria, pero no son tan complejas. Aquí tenemos en la primera el logaritmo en base a de CB. ¿Ya? Este CB se está multiplicando. A, C y B son números positivos cualquiera. ¿Ya? Tengan en cuenta eso, que es válido para todos los números positivos. Entonces, este logaritmo, A en base a de CB, se puede escribir como la suma de dos logaritmos. Ambos se mantienen la base, ambos son de base A, pero los argumentos son distintos. Si se fijan, en el primero es de base C, es de argumento C, y el segundo de argumento B. ¿Ya? Entonces, cuando el argumento es una multiplicación, se puede dividir en dos logaritmos de la misma base, pero que mantienen los argumentos que estaban antes. ¿Ya? La segunda propiedad habla del logaritmo del cociente, que es muy similar a la anterior. Aquí en el caso, el argumento, tengo una división, un b partido en c, igual que antes, en la b y c tienen que ser mayor a 0. ¿Ya? Entonces, esto se puede escribir como una resta de logaritmos. También se mantiene la base a, pero ahora
En el primer logaritmo se mantiene el numerador de la fracción, el de arriba, el b, y en el segundo tenemos el denominador de la fracción, el c. ¿Ya? Eso quedó. Es que recuerda, me preguntan qué pasa si en la división hay un número negativo. Recuerda que no pueden ser números negativos. Recuerda que la base y el argumento siempre tienen que ser mayor a 0. Independiente que ahora estemos como fracción, siempre se tiene que cumplir esa condición. ¿Ya? No sé si hay alguna otra duda con respecto a estas dos. ¿No? Ya, bueno, no han dicho nada, así que supongo que se entendió. Ya, vamos a la siguiente, a la propiedad 3, ¿ya? Que esta nos habla cuando tenemos un logaritmo de una potencia. Entonces aquí tenemos un logaritmo en base a de Bn. Si se fijan, antes teníamos una propiedad, pero que hablaba de las potencias, pero que tenían, en vez de aquí de un B, teníamos un A, ¿ya? Esto es distinto. Tenemos el logaritmo en base a de Bn. A y B son distintos, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando tenemos el logaritmo de una potencia, el elevado, el exponente, pasa adelante, ¿ya? Entonces queda, en este caso, el logaritmo en base a de Bn nos queda como n por el logaritmo de base a por b, ¿ya? ¿Claro esa? Esta es súper útil, hay muchos problemas que tienen como base esta. Sí, n queda multiplicando al logaritmo, ¿ya? Sí, ya. Vamos con la siguiente más. Ya. Este es un problema que no sé si no puedo rayar la pantallita. No, creo que no. A ver. Javier, ¿tú no puedes rayar la pantalla? Así como para que sea más fácil, porque así va a ser más complicado. No me queda muy linda, discúlpenme porque No se estoy ve escribiendo. nada. Yo no veo nada. ¿No ven lo que estoy rayando? Ahora sí. Ahora sí. Ahí sí, que de repente se queda medio, como que se demora esto. Voy a borrar ese 3 porque quedó bien feito. Nuevamente pido disculpas porque escribir con el trackpad es bastante complicado. Ya, era así, ¿ya? Este era el ejercicio que teníamos. Entonces, yo les hice un spoiler, no sé si Me alguien. faltó la base 2, por si Ah, acaso. base 2. Ya, muchas gracias. Ya, ahí. Voy a hacer el 3 más arriba para que no se confundan. Esta es una raíz cúbica, ¿ya? No es una raíz cuadrada. Ya. Yo delante hice un spoiler con respecto a este ejercicio, así que no sé si a alguien se le ocurre cómo empezar a resolverlo. ¿Qué harían primero? Pasar Primero la hay raya que, potencia. Ya, pasar a raíz de potencia es lo que escuché. Ya, sí, yo lo pasaría a potencia. Ya, perfecto. Entonces queda el logaritmo en base 2. Ya, ¿y cómo pasó esa raíz a potencia? ¿Quién sabe? 25 partido a un tercio. Ya, sí, 25 partido un tercio. O sea, 25 elevado a un tercio. Sí, elevado a un tercio. Ya. ¿Todos saben hacer esa conversión o la explico? Mejor la explico, yo creo. Ya, igual la voy a explicar, voy a hacer aquí un cuadradito, porque de más que hay alguien que no sabe, ¿ya? Entonces, supongamos que aquí tenemos una raíz, por ejemplo, y aquí enésima, o sea, cualquier número, ¿ya? Y aquí tenemos otro numerito, un x elevado a otro, ¿ya? En este caso, en el que tenemos nosotros en el ejercicio, el n es el 3, el x es el 25 y el a es 1, por ahora. El a es 1, ¿ya? Entonces, esto para pasarlo de raíz a potencia, tengo que escribir, se mantiene el numerito,
pero se escribe como una potencia también. Y esto se escribe como A, el número por el que estaba originalmente elevado, partido en n. ¿Ya? ¿Se entendió eso? ¿Entienden? ¿Entienden cómo pasarlo? ¿Queda alguna duda? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra raíz de 25? Nuestra raíz cúbica. ¿Ya? ¿Alguien cómo? Sería 1 partido en 3, ¿no? El exponente. Claro, el exponente quedaría 1 partido en 3. Aunque el 1 no se puede. O eso creo. Sí, sí. Ahí. El 25 elevado a 1/3. Ya, ¿qué hacemos ahora? Ah, ya. A ver, voy a ver el chat. Ahora pasaré un tercio hacia adelante. Ya, por la sí, propiedad. perfecto. Claro, eso es justo lo que yo estaba diciendo. Entonces paso el 3. Recuerden que está esta propiedad de que el exponente puede pasar adelante y es totalmente legal, no están haciendo ninguna trampa. De hecho, es lo que tienen que hacer. Entonces queda logaritmo de 2, base 2 de 25. Ya, bueno, no están viendo ahora la alternativa, pero spoiler, esta expresión no estaba en las alternativas. ¿Qué puedo hacer ahora? Descomponer el 25. Ya. ¿Cómo lo ¿Ya sacaste descompongo? 5 potencia? Ya, 5 elevado 25 a 2. potencia. 5 elevado. Perfecto. Entonces escribo, todo lo otro se mantiene igual. Ya, el 1/3 del logaritmo en base 2 de 5 elevado a 5. Digo a 2, perdón. Ya, eso. ¿Qué hacemos ahora? Nos falta un pasito. Todavía El 2 se pasa me queda. multiplicando. El 2 pasa multiplicando hacia adelante. ¿Dónde pasa multiplicando? Al logaritmo. Pasa al logaritmo. Ah, el 1/3. Claro, al 1/3. Entonces me queda 2/3 porque el 1 por 2 me queda 2 partido en 3. Entonces me queda 2/3 del logaritmo en base 2 de 5. Ya. Esto es chin chin. Porque, spoiler de nuevo, eso sí estaba en las alternativas. ¿Ya? ¿Quedó alguna duda con respecto a este ejercicio? Si me pueden decir si quedó todo clarito. No, después en este ejercicio no queda, no se puede hacer nada más. De hecho, si se fijan en las alternativas que las vamos a dejar ahora, a ver si el Javier puede mostrar el PowerPoint de nuevo. Si se fijan, las alternativas están expresadas como logaritmos, ya no están resueltas. Entonces, bueno, en este caso era la C o la D porque están repetidas, no me di cuenta, 200. Pero claro, si se fijan aquí, el logaritmo de 2 de 25. Es que eso habría que hacerlo con una calculadora porque así como pensándola es como imposible. Yo tengo una duda de por qué el 1/3 pasa a multiplicar el logaritmo. Recuerda que vimos claro, como dicen ahí, hay una propiedad de los logaritmos, de que cuando el argumento es una potencia, mira, justo, me leyeron la mente, la propiedad 3. Cuando tenemos que el argumento es una potencia, el exponente puede pasar multiplicando el logaritmo. ¿Ya? ¿Hay que llegar a la mínima expresión? Sí, eso es lo que se busca. Porque además, si se fijan en este caso, no estaba la alternativa, o sea, hay una que tiene argumento 25, en el caso de la A, pero no llegamos a eso. Entonces no nos sirve. De hecho, muchas veces las alternativas van a llegar a la mínima expresión. Eso es lo que se busca. Ya, démosle nomás con la siguiente.
Ay, espérate, hay una última duda. ¿No se podría resolver el logaritmo en base 2 de 25 y luego multiplicarlo por un tercio? O sea, se puede hacer, pero ya tendría que ser con una calculadora. Ustedes en la prueba no pueden tener calculadora. Entonces, así como pensándola, el logaritmo en base 2 de 25 no se puede hacer. Por eso, y así tal como un tercio del logaritmo en base 2 de 25, no estaban las alternativas, entonces no te sirve. ¿Ya? Bueno, eso. Javier, ¿estás ahí? Porque... Hola chicos, hola de nuevo. Ya. Bueno, acá tenemos más propiedades. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Sí. Ya, perfecto. Ya. Si se fijan, acá tenemos tres propiedades más. Si se fijan, la primera era el logaritmo de una raíz, que es justamente lo que usamos como adelanto en este ejercicio, ¿cierto? Y ahí la Francisca le explicó por qué servía. Porque siempre una raíz se puede transformar o sea, la raíz de un número b se puede transformar en un número b elevado a algo, ¿sí? ¿Quieren que lo explique de nuevo o eso quedó más o menos claro? La primera propiedad. No puedo ver el chat, tengo un momento. Yo lo veo. Sí, dicen que quedó súper claro. ¿Quedó claro? Ujú. ¿Todo bien con eso? No, ahí alguien pidió que lo explicaras de nuevo. Ya. Sí, por favor. Voy a compartir pizarra entonces. Ahí confírmenme que vean la pizarra. ¿No ven la pizarra? Yo al menos la veo. Sí, dicen que se ¿Sí ve. se ve? ¿Se ve? Sí. Ya, Ujú. ya. La clase anterior, para los que estuvieron, y para los que no estuvieron les digo ahora. Vieron que cuando tenía un número, cuando tenía la raíz enésima de un número, a, eso se podía ver como a elevado a 1 partido en n. ¿Ya? Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 se puede ver como 2 elevado a un medio. ¿Sí? La raíz cúbica de 5 se puede ver como, ese es un 5, no sé si se ve bien, lo voy a intentar arreglar. Ya, ahí. Se puede ver como 5 elevado a un tercio. ¿Ya? Entonces, recordando que teníamos la propiedad siguiente, logaritmo en base a de b elevado a n, era lo mismo que pasar multiplicando el n al logaritmo. ¿Ya? ¿Cierto? Ahora, supongamos que el logaritmo en base a está elevado a 1 partido en n, que sería lo mismo que eso, ¿sí? La raíz enésima de b sería igual al logaritmo en base a de b elevado a 1 partido en n. Eso sería lo mismo que pasar el exponente multiplicando al logaritmo, ¿sí? Entonces eso sería igual a 1 partido en n por logaritmo de a partido en b. Eso es lo que dice la propiedad 1, que estábamos viendo ahora. ¿Sí? Estoy intentando ver el Sí, chat y no puedo. Ya, dicen que sí. ya. ¿Eso? Ok. Voy a dejar de compartir la pizarra, no sé si se puede. Voy a intentarlo. Sí, Ya. debería ser. Dejé de compartir todo, ¿cierto? Sí. Ya. Ok. ¿Todo claro con eso? ¿Sí? Ya, sigamos entonces. Veamos la propiedad del cambio de base. ¿Ya? Esto es una propiedad muy útil que se le puede sacar mucha ventaja. Así que no la miren a huevo, por favor. ¿Ya? Me dice lo siguiente. Si tengo un logaritmo de una base a de b, en una base cualquiera, lo que yo puedo hacer es agarrar el b y agarrar el a y, si voy a hacer un ejemplo de cambio de base. Ok, sí, ¿ya?
Y lo que yo hago es transformarlo en una división de los numeritos b y a, una división del logaritmo de los numeritos b y a en una base c, la que a mí me convenga. ¿A qué me refiero con la que a mí me convenga? Eso es lo que vamos a ver ahora. Sí, c puede ser cualquier número, ¿ya? Ahora veamos un ejemplo clásico, y es el siguiente. Avísenme siempre si ven la pizarrita. Ahora la deberían estar viendo. Se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Ok. Por ejemplo, teníamos la propiedad teníamos la propiedad logaritmo en base a de b es igual a logaritmo en base c. C es cualquier numerito de b partido en logaritmo en base c de a. Por ejemplo, supongamos que me piden calcular el logaritmo en base 4 de 32. ¿Sí? ¿Qué me salta a la vista a mí? Que tengo un poquito más de experiencia en logaritmo. Lo que yo veo acá es que tanto el argumento que es el 32 como la base que es el 4 tienen factor común al 2, ¿sí? A lo que voy es, tengo que el 4 es igual a 2 elevado a 2, ¿sí? Y tengo que el 32 es igual a 2 elevado a 5, sí, a 5, ¿sí? Entonces yo digo, oh, y si cambio la base, quizás puedo desarrollar un poquito más esto y quizás puedo tener el resultado exacto de este logaritmo sin tener calculadora, ¿sí? Pero ese es el primer paso. O sea, ese es el primer paso para sacar la utilidad. Esto siempre se puede hacer, pero esta es como la utilidad del cambio base. Entonces, me conviene convertir esto en una división de logaritmos en base 2, porque tanto el 4 como el 32 tienen al 2 como factor, ¿sí? ¿A qué me refiero con que tiene al 2 como factor? Es que el 32 se puede escribir como una potencia de 2 y el 4 también se puede escribir como una potencia de 2. ¿Ya? Entonces lo que yo quiero hacer es pasar esto a una división de logaritmo en base 2. ¿Ya? Bueno, la propiedad me dice el argumento va en el denominador, ¿sí? Y en el numerador, perdón. Y la base va en el denominador. ¿Ya? Teníamos que el 32 era 2 elevado a 5. Entonces, esto es igual a logaritmo de 2 elevado a 5 partido en logaritmo en base 2 de 2 elevado a 2. ¿Sí? La propiedad del exponente me decía que el exponente puede pasar multiplicando el logaritmo. Entonces me va a quedar 5 logaritmo en base 2 de 2 partido en, el exponente pasa, y me queda 2 por logaritmo en base 2 de 2. ¿Sí? Ya. Pero ¿cuánto era el logaritmo en base 2 de 2? Si alguien se acuerda. Logaritmo en base 2 de 2. ¿A cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé 2? Esa es la manera de verlo, ¿sí? 1, ¿cierto? Ok. Entonces esto va a ser igual a 5 por 1 partido en 2 por 1. Y eso va a ser igual a 5 medios, ¿sí? Yo tengo Y una pregunta, Ya, disculpe. sí, dale. Lo que pasa es que ahí, como es una multiplicación 5 por logaritmo de 2, Ujú. en base 2 de 2, yo ¿puedo simplificar solamente? Ah, sí, puedo hacer eso. Si No fuera no otro me di cuenta, número. sinceramente. Claro. Eso, Ah, ¿cierto? ya. Pero cuando yo, por ejemplo, envíe ese exponente hacia adelante, como me queda una multiplicación, yo ahí Ujú. puedo empezar a simplificar. Esa es mi Sí, pregunta. porque el logaritmo en base 2 de 2, el logaritmo al final es un número. Lo que pasa es que yo no sé qué número es. Es lo mismo que cuando uno tiene como 5x partido en 2x. Lo que yo hago es simplificar el x y me queda 5 medios, ¿cierto? Es eso. Sí. Ya. Ya, muchas gracias. Ujú. ¿Dudas? Yo tengo una duda. Sí. Es que lo que pasa es que en el logaritmo de base y argumentos iguales, Ujú. como que en el colegio me lo habían enseñado que si tenían como la misma base y el argumento, como que el Ujú. exponente sería la respuesta. ¿Eso también estaría bien o estaría mal en este caso? Sí, se está confundiendo un poquito la propiedad. ¿Ya?
Sí, el exponente de la respuesta, justamente. Sí, ya entendí la pregunta. Tu pregunta es esto. Es como... así. Déjame escribir. Si tuviera, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 2 al cubo, ¿cuál es tu respuesta? Esa era tu pregunta, ¿cierto? Ajá. La respuesta es 3. Sí. Eso se puede hacer rápidamente, pero la razón del por qué es porque esto es igual a 3 logaritmo de 2 logaritmo en base 2 de 2, y eso va a ser igual a 3 por 1, que es lo que está ahí, ¿cierto? Es por eso. Pero sí. Si se quieren ahorrar tiempo, es si tengo la misma base, el mismo argumento, la respuesta es el exponente. ¿Sí? Pero, ¿y cuando no tiene factor común? Claro, ahí la utilidad no es tan, o sea, al final no es tan útil, pero siempre se puede hacer. Sí, la idea del cambio de base es hacerlo justamente cuando tiene factor común, porque si no, como que no tiene mucho sentido hacerlo, porque ¿para qué, po? Claro. O sea, ¿qué utilidad le puedo sacar a eso? ¿Sí? No se podría aplicar, claro, eso es lo que había preguntado antes. Ya. ¿Duda? ¿Alguna otra duda? Ya, ahí Sofía preguntó si aplicamos la propiedad porque ningún número elevado a 4 da 32. Sí. Justamente es por eso. Justamente. ¿Ok? ¿Seguimos? Sí, al menos alguien dijo que estaba todo bien. No sé si hay alguien más que tenga duda. Ok. No, dicen que está Perfecto. claro. Ese sí, el truco una acotación que quería hacer. A mí, al principio, yo me confundía mucho con logaritmos. Entonces, cuando me decían logaritmo en base a de b es igual a algo, a x. Claro, ¿cómo yo leo logaritmo? Logaritmo en base a de b. Lo que yo hago es decir, ¿a qué número tengo que elevar a para que me dé b? ¿Sí? Hay gente que, al menos a mí me ayudó mucho eso. Yo que, la verdad, siempre me confundo con matemática, eso me ayudó bastante. ¿Mm? Una pregunta, ¿Sí? es que aún igual me cuesta como a veces identificar cuándo puedo ocupar el cambio de base o no. O sea, lo entiendo, ahora lo entendí mucho mejor, pero como en Ya. qué tipo de ejercicio lo puedo ocupar. ¿En qué tipo de ejercicio? Eso es, bueno, primera recomendación es la típica recomendación que hace el profe de matemática o cualquier persona que le enseña es haga mucho ejercicio. Lamentablemente esa es la única manera, ¿ya? Pero es justamente siempre ver que tanto la base como el exponente tengan un factor común, ¿sí? No sé si se acuerdan que, eh, no sé, siempre les piden como la descomposición en factores primos de un número, ¿sí? Por ejemplo, el Sí, 32 es 2 elevado a 5, ¿sí? Por ejemplo, el 16 es 2 elevado a 4, o cosas así, ¿ya? La idea es que ambos números A y B sean potencias del mismo número, ¿sí? En este caso yo tenía, voy a borrar mejor porque yo tenía esto, logaritmo en base 4 de 32, ¿sí? Acá yo me di cuenta que ambos números 4 y 32 son potencias de 2, ¿sí? Entonces, la base que yo voy a usar en el cambio de base va a ser justamente 2, ¿sí? Porque ahí yo voy a poder tener una respuesta de esto, ¿ya? Tengo el logaritmo en base 2 de 32, partido el logaritmo en base 2 de 4, ¿sí? ¿A cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé 32? La respuesta es 5. Esa es otra manera de ver este ejercicio, ¿sí? ¿A cuánto tengo que elevar el 4 o sea, el 2 para que me dé 4? En 2. Entonces la respuesta del logaritmo en base 2 de 4 es 2, ¿sí? Otro tip que pueden tener en consideración sobre los cambios de base es fijarse en las alternativas. Por ejemplo, si en el enunciado te preguntan por un logaritmo que tiene base 3,
y no sé, en la respuesta te salen algunas con logaritmo en base 2, eso ya les puede dar un indicio de que tienen que hacer un cambio de base. ¿Ya? De Justamente. repente mirar la alternativa es útil para saber ese tipo de cosas. Preguntan si la base podría ser un número mayor que el argumento. Sí. Por ejemplo, tengo logaritmo en base 2 de, por ejemplo, 0,5. ¿Sí? Bueno, el logaritmo, perdón, 0,5 se puede escribir como un medio, ¿cierto? Es lo mismo, ¿sí? Recordemos que un medio es lo mismo que 2 elevado a menos 1, ¿cierto? Entonces, el menos 1 puede pasar multiplicando. Y me quedaría que esto es igual a menos 1, ¿ya? Los exponentes sí pueden ser negativos, ojo con eso. Lo que no puede ser negativo nunca es la base y el argumento. El exponente no tiene nada que ver en los logaritmos, ¿ya? Sí, hablando de eso, de repente la gente se confunde, ve un exponente negativo y cree que como que el resultado de la potencia puede ser negativo. Y recuerden que cuando tenemos un exponente negativo es que se tiene que invertir, no sé si lo podía explicar, por si queda alguna duda, Así. que cuando tenemos un exponente negativo se invierte, queda como 1 partido en Pero cuando medio. tenemos, por ejemplo, 2 elevado a 1, lo que me dice a menos 1, perdón, lo que me dice este exponente es pon la base como denominador. Por ejemplo, 2 elevado a menos 2, lo que sería esto, ¿sí? En general, si tengo a elevado a menos n, que fue lo que vimos el sábado pasado, esto se escribe como 1 partido en a elevado a n, ¿sí? Me preguntan si la base puede tener exponentes negativos. Siempre puede haber un exponente. A ver, no sé si entendí bien la pregunta. Uy, borré algo acá que no sé qué. O sea, yo no sé si lo entendí bien, pero la base sí puede tener un exponente negativo. Recién, como explicó el Javier, un exponente negativo solo implica que se puede escribir como una fracción, como está ahí en el ejemplo. O sea, Pero en general las bases siempre están escritas como un número. Por ejemplo, 2, 3 o algo así. En general no están escritas como un exponente o una fracción. lo que yo entendí de la pregunta, que igual es importante, es si puedo tener algo así como logaritmo en base 2 a la menos 2 de 4, por ejemplo. ¿Sí? Porque eso sería igual al logaritmo en base 1/4 de 4. ¿Sí? Y acá miren, fíjense, el 4, el 1/4 se puede escribir como 4 a la menos 1. ¿Sí? Y el 4 es 4 elevado a 1. Entonces yo podría hacer cambio de base acá también. Como logaritmo en base 4 de 4 partido en logaritmo en base 4 de 1/4. ¿Sí? Que sería lo mismo que, bueno, arriba en el numerador tengo 1. Y abajo sería logaritmo en base 4 de 4 elevado a menos 1. Que sería igual a 1 partido en menos 1. Porque el menos 1 pasa restando. Pasa multiplicando, perdón. ¿Sí? ¿Todo bien con eso? Igual lo expliqué un poquito rápido eso, así que si hay dudas con eso, ¿no? Ok. Sí, el resultado de un logaritmo sí puede ser negativo. Lo que no puede ser negativo, recuerden, es A y B no pueden ser negativos. ¿Ok? El resultado sí puede ser negativo. ¿Qué parte puedo repetir? Sí. No, eso es un 1, perdón, se ve súper mal, sí. Eso es un 1. Sí, no me había dado cuenta. Eso es un 1. Es menos 1. Ahí sí. Igual a menos 1. Y esto es porque esto es igual a menos 1 por logaritmo en base 4 de 4, que es 1. Entonces eso es igual a menos 1. ¿Ok?
Sí, Nicole preguntaba si podías repetir lo del exponente negativo. Lo del exponente negativo. Ok. Cuando tengo algo como del estilo 2, logaritmo en base 2 de 4 elevado a menos 1, algo así. Esa es la pregunta, si me pueden confirmar. Sí. Y Nicole, ¿es un caso así como el que tienes duda? Nicolás. Ah, Nicolás, y yo le estaba diciendo Nicole, perdón. Fue el ejercicio que hizo donde salía la base 4, que era... Ah, sí, a ver, era esto, ¿no? Logaritmo en base... Base con exponente negativo. Ah, ya. Logaritmo en base 4 a la menos 1. De 4 creo que era. Ya, pero filo. Lo importante es ver que esta base se puede escribir como 4 a la menos 1, que es igual a 1 partido en 4, ¿sí? Ojo con eso. Eso casi nunca sale así, ¿ya? Pero igual es importante que, claro, a la base le podamos manipular un poquito. Y en este caso no sé qué tanto propósito tenga hacer eso, en verdad, escribir la base como está ahí, más que confundirlo, ¿sí? Igual, eso. Lo importante es que el número entero de la base no sea negativo, el argumento no puede ser negativo. El resultado, x, por ejemplo, sí puede ser negativo. X puede ser cualquier número, ¿ok? Ya. ¿Seguimos? Ya, sigamos. Okay. Ok. Tenemos la siguiente propiedad que se llama composición de la exponencial y la logarítmica. Ya. No importa si no se saben el nombre. Yo acabo de cachar que así se llamaba esta propiedad. ¿Ya? Lo importante es que cuando yo tengo algo del estilo, alguien dijo algo en el chat. No sé si me pueden decir que no lo veo. A ver, sí. Rocío pregunta, perdón, pero no entendí. ¿Por qué la base no puede ser negativa? La base no puede ser negativa. ¿Por qué no puede ser la base negativa? Porque pueden pasar muchas cosas que te pueden hacer explotar el mundo, la verdad. Esa es como la respuesta más corta, ¿ya? Sí, como que es complicado responder eso con lo que saben de matemáticas hasta ahora. Claro. Por eso es más fácil que tengan en mente solo que tiene que ser mayor que 0. Básicamente es porque se te definen muchos logaritmos, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, logaritmo, veamos, esto no existe, ¿ya? Pongámonos en mente esto no existe. Pero, por ejemplo, si quisiéramos calcular, repito, esto no existe, ¿ok? No lo anoten como algo verdadero. Espero que nadie esté viendo muteada la clase. Sería desastre. Logaritmo en base, no sé, por ejemplo, menos 3 de 9. ¿A cuánto elevo menos 3 para llegar a 9? ¿A qué número real puede elevar menos 3 para llegar a 9? A 2. A 2. Sí. Ok. Este sí puedo. Ok. Recuerden, al principio yo Pero dije esto que no tiene no, solución para los reales. no. ¿Sí? Esto es lo que a mí también me confundía en el colegio, de hecho. Oye, pero si este caso sí se cumple, ¿por qué no puedo? ¿Sí? Oye, no se me ocurre ningún ejemplo. A mí, justo en este momento, me tampoco. Ya, ahí lo tengo. Logaritmo en base en menos 3 de 27. ¿A cuánto tengo que elevar menos 3 para llegar a 27? ¿Existe un número real que me deje hacer eso? No. No, ¿cierto? La respuesta sería, oye, pero 4 me da 27. Pero recuerden que cuando tenía, o sea, 3. Recuerden que cuando tenía exponente
impar mantenía el signo de la base. Esto es menos 27, que no es 27. ¿Sí? Entonces, claro, las bases negativas me pueden hacer explotar el mundo muchas veces. ¿Sí? Bases negativas son como malito. ¿Ya? Eso. Pues siempre es mayor que 0. Eso es como... ¿Ok? ¿Ahora sí? Si fuera menos 27, ¿tendría solución en los números imaginarios? Si fuera menos 27 tendría solución en los números imaginarios. No, o sea, si fuera menos 27 en verdad tendría solución en los reales. Pero Sí, pero eso tengan, no... tengan en Recuerden que cuenta no que... pueden... Ujú, eso. Logaritmos con base negativa no existen, porque se indefinen muchas cosas. Entonces es como muy difícil trabajar en el mundo de logaritmos con base negativa. Ujú. Eso. Ok. Estamos en esto. Ya. Bueno, tenemos que, cuando tenemos un número A elevado en un logaritmo, a ver, ¿cómo lo explico? Elevado en el logaritmo en base, el mismo número que estoy elevando es igual a X. No sé si es muy difícil de como De explicar. verlo A a ver, simple vista. ¿Por qué? Intentamos. No entiendo. es por, a ver, más adelante creo que van a haber funciones, ¿ya? Esto si no lo entienden, da lo mismo, ¿ok? Recuerden que el Eh, logaritmo, por ejemplo, si nos fijamos lo de arriba, el logaritmo busca un exponente tal que haga que a elevado a este número de x. Ya, tengan eso en mente. Así a lo mejor es más fácil que lo vean. Entonces tenemos que A elevado al logaritmo de A de X es X. Ya. No sé si hablarles de funciones O o no. sea, A está elevado al logaritmo. Sí, A está elevado a todo esto. Ah, ok. Sí, ¿Y no se sí, no podría sé. tirar el logaritmo para abajo, así multiplicando A? No, porque esa es una propiedad de logaritmos, no es una Ah, propiedad de ya, exponente. ¿Ok? sí. Ya. Eso es un error común también. ¿Ok? Ujú. Sí. No porque vean logaritmo en el exponente y dicen, ya, lo puedo pasar multiplicando. ¿Sí? Claro. O sea, no. O sea, si el número que multiplica al log y la base son los mismos, el resultado es el exponente. No. Si tengo un número a elevado al logaritmo en base a de un número cualquiera, entonces el resultado es el número cualquiera. Por ejemplo, si tengo 10 elevado logaritmo de 2. Recuerden que cuando no tengo anotado ninguna base, esa cuestión es 10. ¿Sí? Entonces tengo el 10 como acá y acá. Entonces eso va a ser igual a 2. ¿Sí? La manera más ¿Y fácil de cómo se explicar... podría expresar eso como definición de logaritmo? ¿A qué te refieres con eso? Así como 10 elevado al X para que dé eso. Ah, ya, ya, ya. Eh, no sé si tu pregunta es como... no sé cómo... No, la verdad es que no entiendo tu pregunta. Es que el logaritmo tiene como una definición básica, que sería Ah, el, esta, la que vimos la al típica. principio, que era Sí, logaritmo en base a de b igual a x, que es lo mismo que decir entonces A a elevado a x es b. es Eso, igual a B. ¿cierto? Sí, ¿eso se Ya. puede expresar así o no? Esta cosa, ¿Sí o no se puede? eh, yo creo, estoy 90% seguro que no se puede. O sea, estoy completamente seguro, en verdad. Ah, ya. ¿Sí? Porque es que lo que pasa es que el logaritmo está en el exponente, no es como... Sí, no es como si ¿Cachai? estuviera... Sí. Mira, ¿Ya? piénsenlo así. Permiso, me voy a meter. Ujú.
Aquí en el exponente tenemos un logaritmo, ¿cierto? Y este logaritmo nos va a dar un número, que es el exponente de a, que hace que me dé x, ¿ya? Entonces, lo de arriba nos va a quedar ese numerito, supongamos que es b. A elevado a b me da x. Entonces, el resultado de ese logaritmo que está arriba me va a dar b. Y quedamos que a elevado a b daba x. ¿Recuerdan? Que supusimos que a elevado a b es igual a x. Entonces, el resultado de ese logaritmo me va a dar b. ¿Ya? Entonces, finalmente va a resultar a elevado a b. ¿Y cuánto era eso? X. No sé si se entendió lo que quise explicar. Acá tengo un ejemplo, ¿sí? Supongamos que tenemos todo con números, ya no estamos con letritas, ¿ok? Tengo 10 elevado al logaritmo en base 10 de 100, ¿sí? Entonces eso me va a dar igual a 10, logaritmo en base a 10 de 100, ¿cuánto es? ¿A cuánto tengo que elevar a 10 para llegar a 100? ¿Sí? Es 2. Eso va a ser 100. 10 elevado a 2 es 100. Es justamente lo que sale acá. Yo podría haber dicho, ah, mira, tengo la misma base, entonces esto es igual a 100. ¿Ok? Es eso. Más adelante, spoiler, van a haber funciones. Lo que pasa es que acá estamos utilizando dos funciones. Por favor, si no entienden esto, no se espanten. Lo que pasa es que acá estamos utilizando dos funciones. Estamos componiendo dos funciones que una es la inversa de otra. Entonces, cuando uno compone dos funciones siendo una inversa de la otra, como que se anulan, en verdad, ¿sí? Es eso. Si no entienden funciones, pues no se compliquen con esto. De verdad, lo vamos a ver en no mucho tiempo. Eso. ¿Ok? Pero por ahora quédense con esta propiedad, que es la que anoté acá. ¿Ok? Sí. Sí, un problema eso de los números y las letras. Por eso estoy intentando darle como más ejercicio, más con números. El problema es que hay que explicarlo con letras porque hay que hacer como los casos generales, ¿sí? No. ¿Alguien dice función compuesta que la función multiplicando por su inversa es 0? No, no es eso. Ok, lo voy a poner. Que la función compuesta con eso de algún número, no sé, x es igual a x, ¿sí? De verdad no se preocupen por eso, por ahora. Sí, no se Eso, enreden con esto todavía. eso, sí, ¿ya? Pero es eso. Ok, sigamos. ¿Seguimos? Seguimos. O sea, spoiler, el sábado 14 de noviembre está en la página web, es la clase 15 y esa es la primera clase de funciones. Ok, gracias. Para pasar el dato. Para que sigan viniendo, para que entiendan por qué esto se cumple. ¿Ok? Ya. Seguimos. ¿Alguien dijo algo en el chat? ¿Mañana habrá clases? Sí. Todas las clases son sábados y domingos a las 7. De 7 a 8 y media más o menos. ¿Ok? Ok. Acá tenemos un ejercicio. Me piden el desarrollo logarítmico de 3a partido en 2b. ¿Sí? Cuando dicen el desarrollo logarítmico de este número, me piden, oye, ¿cuánto vale el logaritmo de este número? ¿Ok? Entonces me están pidiendo logaritmo de 3a partido en 2b. Ok, pequeño repaso, porque ya nos queda poquito. Logaritmo de la, o sea, logaritmo de la multiplicación es, cuando yo tengo un logaritmo con un argumento cualquiera, pero lo voy a dejar con 10 por ahora,
Un logaritmo de A por B es igual a logaritmo de A más el logaritmo de B. ¿Sí? Ojo, esto es un error muy común. Esto es verdad. Sí, pasa. Lo que no pasa en general, que es muy común este error, por favor, que logaritmo de A más B no es igual a logaritmo de A por logaritmo de B. ¿Ok? Tengan cuidado con eso. Es un error demasiado común. ¿Sí? Eso no. ¿Ok? Es el logaritmo del producto, no el logaritmo de la suma. ¿Ok? ¿Podrías explicarlo de nuevo, por si que Sí. hay alguien que no entendió? Ok. Existe el logaritmo de la multiplicación, que es, voy a borrarlo de abajo. No, dice que lo de antes. ¿Podría ¿Cuál? ser un poco más específica, por fin? ¿En qué parte de lo de antes? ¿Por qué propuso la multiplicación? Ah, es que es para recordar Sí, la propiedad que se va a usar sí, ahora. estoy recordando eso. Sí, perdón. Sí, ¿Ok? ya sí, ahí queda más Ya. claro. Y también está el logaritmo de la división. Que es cuando tengo algo así. Es lo mismo que el logaritmo de A menos logaritmo de B. Ya, es eso. Existe el logaritmo de la multiplicación y el logaritmo de la división. Lo que no existe es el logaritmo de la suma y el logaritmo de la resta. Hay sumo y resto y chao. Cuando tengo números como números. Bonitos. ¿Sí? Ah, para los que... ¿Sí? Es que el argumento entero es A por B y el argumento entero es A dividido B. ¿Ok? Aquí la base puede ser cualquiera. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo base C, entonces tengo que mantener la base en todas esas cositas. ¿Ok? Eso. ¿Ok? Sí. Ah, ya. Y para los que se quieran entretener un poquito, se puede como, entre comillas, demostrar a partir de propiedades que vimos y esta propiedad que esto de acá es verdad. ¿Sí? Pero, filo. Ahora sépanselo, ¿no? Ok. Eso. Ya, seguimos. Ah, el ejercicio. Era, entonces nos pedían el logaritmo de 3a partido... Ojalá no escuchen a mi papá que está viendo el partido de la Católica. Yo igual, estoy atento. Pero, bueno. Ay, igual. Espero que hayan Van empatado al empatando. menos. Ok. Van empate a uno. Ah, ya. Bueno. Gracias. Dato friki, ya no importa. Oye, se me perdió la... Ok. Entonces, Preguntan, sorry, dicen como la división pasa a resta, ¿puede hacerse viceversa? no, eso es lo que yo decía, que logaritmo de a menos b no es logaritmo de a partido en b. No lo es. ¿Ok? Y tampoco es logaritmo de a partido en logaritmo de b. ¿Sí? Existe el logaritmo de la división y el logaritmo de la multiplicación. El logaritmo de la suma y el logaritmo de la resta, no. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviera logaritmo base 10 de, no sé, 8 más 2, lo que yo haría sería como lo que me dice el instinto, que el logaritmo de 10, que esto es igual al logaritmo de 10 en base 10, por ejemplo. Sí. Logaritmo de A menos logaritmo de B, sí, justamente. Sí, porque son igualdades. ¿Sí? Sí.
Entonces, la pregunta es, si logaritmo de A menos logaritmo de B es igual a logaritmo de A partido en B, sí. Ya, Sí. aquí sí. ¿Logaritmo de A más logaritmo de B es distinto de logaritmo de A más B? Sí. Logaritmo de A más logaritmo de B es igual al logaritmo de A por B. No es igual al logaritmo de A más B. ¿Ok? Creo que ahí están preguntando, ahí están dando la respuesta, ¿o no? Sí, vamos a ver la respuesta. Vamos a ver el dando una ejercicio. propuesta de respuesta. ¿Sí? No, no es lo mismo. Es un error muy común. ¿Ok? Logaritmo de A más B, o sea, logaritmo de A más logaritmo de B es logaritmo de A por B. ¿Ok? No es logaritmo de A más B. ¿Ok? Ok. Avancemos porque les quiero dar un datito también de guías. ¿Ok? Entonces, el ejercicio me preguntaba... Logaritmo de 3A partido en 2B. El desarrollo logarítmico de 3A partido en 2B. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? Ideas. ¿Qué vemos? O sea, yo veo una fracción lo primero que veo es una fracción en el argumento. ¿Qué harían ustedes? Separarlos. Separarlo, ¿cierto? En una resta. ¿Ok? Entonces quedaría como logaritmo de 3A menos logaritmo de 2B. Ya. Pero acá tenemos producto, ¿cierto? Entonces esto se puede seguir. Esto se puede seguir. De logaritmo. Sí. Es un producto de. Es un producto. Tenemos logaritmo de un producto. ¿Ok? Tengo logaritmo de 3 por A menos logaritmo de 2 por B. ¿Ok? ¿Qué me decía esto? Es la suma de los logaritmos, ¿cierto? La multiplicación. Entonces tengo logaritmo de 3 más logaritmo de A. Y esto me va a dar, ojo con los signos acá. El signo está restando todo este logaritmo. Entonces lo que hacemos acá es esto. Tenemos logaritmo de 2 más logaritmo de B. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? La del signo. Sí, ¿Sí? dicen que sí. Ok. Esto va a ser igual a logaritmo de 3 más logaritmo de A menos logaritmo de 2 menos logaritmo de B. ¿Ok? Dice en el chat. Ok. Ya. No sé si está la respuesta así. Creo que sí está la respuesta así. ¿Estoy revisando? Sí, está así. ¿Ok? Entonces sería la respuesta, si no me equivoco, sería la respuesta... Sería logaritmo de 3 más logaritmo de A menos logaritmo de 2. Es la respuesta... Es la... En nuestro orden, No, sí. es la B, ¿cierto? Tengo logaritmo de 3, logaritmo de A, sí, es la B. ¿Ok? ¿Por qué menos B? Logaritmo de menos B. No, no es logaritmo de menos B. Es menos logaritmo de B. Creo que eso es la pregunta, ¿no? ¿Por qué el menos del paréntesis cambia el signo? Ok. Ah, ya. Sí, leí mal. Ya. Eso es por hoy. ¿Tienen alguna duda? Era la C, ¿cierto? A ver. No, es la B. Es la B, sí. Es que están en otro orden, pero es la B. Yo igual pensaba que era la C.
Pero ¿por qué pensaron ¿Por que era qué la C? pensaron? Sí, esa una- Sí, por el orden, sí. Fíjense es que por el están orden. desordenados. Mm. Hay que tener cuidado con eso. Alguien dice es la A. No, no es la A, es la B. Ujú. ¿Y por qué la B? Lo que no entiendo es por qué hay logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. ¿Por qué no más logaritmo de 2? Porque el 2, si te fijas, está en el denominador. ¿Ok? Todos los numeritos que estén en el denominador tendrán logaritmo negativo. ¿Ok? Esa es otra forma de decirlo. ¿Sí? Sí. Esa es la A manera ver, más rápida de verlo. ¿Ah? podría haber donde, o sea, lo desarrollaste donde Ah, ya. la pantalla que... Yo creo que se perdió porque como está la respuesta desordenada, Sí. Al final lo que estamos Eso. haciendo es reordenarlo. Es que no tengo la respuesta. Y bueno, ahora la PTU, al menos la PSU lo hacían mucho. El desordenar las cosas, el cambiar los signos, porque por ejemplo, en este problema con el menos se suelen confundir, entonces hay que tener Sale lo mucho ok. cuidado con los signos. Y por ejemplo, lo que a mí me pasó por lo menos es que se me había olvidado que el signo estaba delante del paréntesis. Entonces, al Sí, estar el signo menos adelante del paréntesis, cambia todo lo de adentro y por eso se vuelve el logaritmo 2 menos. claro. Sí. Es muy importante. Esta es un distractor que sí o sí está en la PSU. Es que el signo afecta a todo lo que viene hacia la derecha. O sea, todo lo que estén multiplicando entre comillas. ¿Sí? Eso. Ok. ¿Ya? Ya. Ok. ¿Te puedo explicar también con más tiempo? Recuerden que hay un grupo de WhatsApp que lo compartió la Fran, Sí, que si lo puede mandé el compartir de link, nuevo sería eso bacán. voy a hacer. Ahí está. Y ahí la idea del grupo de WhatsApp, eso es lo que quería decir. La idea del grupo de WhatsApp es que manden cualquier duda que tengan de matemática, de cualquier guía. Ahí está el Sí, link. ahí Eh, se si pueden quieren, unir, sí, la idea es esa. igual pueden mandar los números por interno y los agregamos. Yo no tengo ningún problema con eso. ¿Ok? Disculpa, ¿Sí? sorry por interrumpir, pero ¿dónde se encuentra la guía que mencionaste Sí, recién? eso es lo que les quería hablar. Eh, 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 eh. Ok. Terminemos con la clase y de ahí le hablo sobre la guía. Ya. ¿Dudas? ¿No? ¿O sí? Todo claro, ok. Ok. Chicos, recuerden, como todas las clases, tenemos un Menti en lo que ustedes pueden dejar dudas, hacer comentarios, críticas constructivas, por favor. Y eso, ¿ya? Ahí tienen el código de Menti, dejan comentarios o lo que quieran. Y eso. Otra cosa, eso es, bueno, yo estoy obligado a decirles esto, pero si quieren donar, somos un producto social, tenemos más de, si no me equivoco, 30 años de experiencia, o sea, de servicio a la comunidad. Si quieren donar, todo bien. No alcanzaste a ver el código. Si Ahí está quieren el también código. pueden escanear el código QR y es más rápido. Si es que tienen algo a mano como para escanearlo. Ya, voy a terminar. Las clases están en YouTube. Lo pueden buscar como PreuJCT. Clases en vivo están las clases en vivo son sábado y domingo en preujct.cl. Van a tener el link todos los sábados y todos los domingos a las 7 de la tarde. Ujú. La clase 4 se está subiendo. Y eso.